Muchas gracias a José Ricardo, muchas gracias a Javier. Ya lo decían los compañeros de Madrid, la reforma laboral impuesta en 2010 está demostrando ser inútil. Inútil para reducir el paro, inútil para dar empleo a jóvenes, inútil para reducir los contratos temporales. La reforma laboral ha supuesto el mayor ataque a los derechos laborales en nuestro país, desde la instauración de la democracia. Ha sido un sacrificio de los trabajadores y trabajadoras que, como preveíamos, está resultando estéril. Comisiones Obreras y UGT mantenemos así nuestro rechazo a esta reforma. Lo hicimos ya con la huelga general del 29 de septiembre y ahora lo hacemos promoviendo una iniciativa legislativa popular para que los trabajadores y las trabajadoras, con sus firmas, le digan al Parlamento que la revierta. Estamos iniciando la recogida de firmas para presentar en el Congreso de los Diputados una ILP para dar nuevas bases a nuestro sistema de relaciones laborales. Porque las relaciones laborales no pueden ignorar el derecho del trabajo. Porque el trabajo y los trabajadores deben recuperar la centralidad en el tejido productivo y en las normas que lo regulan. Es por estas razones por las que queremos llevar más de 500.000 firmas al Parlamento para revertir una reforma laboral regresiva e inútil. Para más información se suele decir, consulte nuestra página web, pero en esta ocasión tenemos una opción mejor. Para más información, las intervenciones que van a tener lugar a continuación. Exacto. En este lugar corresponde el turno a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Empezamos a dar la palabra a Cándido Méndez y le seguirá Ignacio Fernández Toso. Cándido, pues cuando quieras puedes subir. Buenos días, queridas compañeras y queridos compañeros. Una bienvenida especial a las compañeras y compañeros de Comisiones Obreras que están hoy aquí con nosotros compartiendo este acto de lanzamiento democrático de la iniciativa legislativa popular que en su momento decidimos las comisiones ejecutivas confederales de comisiones y UGT. Quería yo también unirme a las palabras de apoyo y solidaridad que han expresado tanto el compañero José Ricardo como el compañero Javier con el pueblo japonés. Y deciros que ya hemos hecho patente esa solidaridad, ese apoyo, esa cercanía en el dolor y en la tragedia a través de una carta que hemos enviado al sindicato japonés, a Rengo, para que traslade al pueblo trabajador japonés estos sentimientos y este dolor que compartimos. Una tragedia que pone en primer lugar de manifiesto la pequeñez del empeño y de la obra humana ante las fuerzas desatadas de la naturaleza. La tercera potencia económica mundial está postrada ante un terremoto y ante un tsunami. Es un país que sin ningún género de dudas tiene una gran capacidad, tiene una enorme voluntad y una enorme determinación, pero podéis comprobar cómo la naturaleza aproxima y en cierta medida iguala a países con una realidad tan dispar como puede ser el caso de Haití, también asolado hace tiempo por un terremoto, y a Japón. El segundo tiene más capacidad por sí mismo. El primero, Haití, no tiene prácticamente ninguna capacidad y tiene que recurrir a la solidaridad, pero en cualquier caso también tenemos que expresar nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Japón. Estamos, como ya se ha dicho aquí, en el acto de presentación de la iniciativa legislativa popular para lanzarla a la recogida de firmas. La iniciativa legislativa popular significa, en primer lugar, de manera muy clara, muy rotunda y muy directa, que el conflicto social sigue abierto con el Gobierno de la Nación.
y en paralelo significa igualmente que nosotros no olvidamos, que no hemos pasado página con la reforma laboral, que la oportunidad que hemos arrancado en el marco del diálogo social, provocando una corrección radical en el enfoque y en el contenido de la reforma que pretendía el Gobierno en materia de pensiones, transformando de una manera profunda sus contenidos y englobando esa reforma dentro de un acuerdo más general, el acuerdo social y económico, todo eso no nos hace, repito, olvidar la discrepancia que mantenemos con aquel error mayúsculo que cometió el Gobierno de la Nación con la reforma laboral y que respaldó el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, las Cortes Generales. Esta iniciativa legislativa popular, que obtendrá el respaldo de cientos de miles y miles de firmas de trabajadoras y de trabajadores en un tiempo relativamente breve, a lo largo de los próximos 2 meses, no vamos a agotar ni de lejos los 9 meses previstos en la legislación. Esta iniciativa legislativa popular, con respaldo democrático, debe de considerarla la sede de la soberanía popular, las Cortes Generales, como una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que le da el pueblo español a través de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras para que enmiende aquel error mayúsculo que ya está acreditando, por un lado, su inutilidad y los perjuicios que está acarreando a la lucha contra la precariedad en el empleo y a la lucha contra la crisis económica, y está acreditando también la realidad hasta qué punto teníamos razón las organizaciones sindicales cuando denunciábamos, rechazábamos y rechazamos esta reforma laboral. Nosotros, con esta iniciativa, sí que pretendemos mejorar la calidad del empleo. Sí que pretendemos enviar un mensaje de confianza a la sociedad española para que aumente la capacidad de luchar contra la crisis y contra el desempleo. El Gobierno, que era eso lo que decía, debe de reconocer, en relación con la evolución de la temporalidad y de la precariedad, y en relación con el aumento incesante del paro en nuestro país, que ha fracasado estrepitosamente. Lo debe de reconocer. Y, por lo tanto, el Gobierno debería de estar también interesado, si quiere recuperar en su totalidad la senda del diálogo social, en que se produzca esta reversión de la reforma laboral. Y por lo tanto el Gobierno no se puede erigir en un obstáculo cuando estas firmas lleguen al Parlamento, sino que debería de convertirse en un actor a favor de la corrección de sus propios errores en materia de política laboral. Esta iniciativa, compañeras y compañeros, es un instrumento de movilización social. Y así debe de ser aprovechada por ambas organizaciones. Nosotros somos organizaciones profundamente enraizadas en las clases trabajadoras de este país. Y esta iniciativa debemos de convertirla en una oportunidad de atar y reforzar aún más los vínculos que nos unen
con las trabajadoras y los trabajadores de este país. Y debe ser, por lo tanto, una muestra de energía democrática desde la base, exigiendo alternativas distintas en materia laboral y en relación con la lucha contra la crisis económica. Decía el compañero Javier que por las calles de Madrid ha habido distintas movilizaciones. Movilizaciones como las de las trabajadoras y de los trabajadores de la Nueva Rumasa, que ponen de manifiesto que hay prácticas empresariales muy perniciosas que pensábamos ya superadas y que se han vuelto a reproducir de una forma dañina en el escenario del crecimiento económico desenfrenado que ha vivido nuestro país hasta el año 2007. El próximo sábado se manifestarán los trabajadores del Grupo Prisa. ¿Por qué? Porque los quieren convertir en los pagadores de errores de estrategia empresarial de grueso calibre, de los que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y se pretende que sean los directa y prácticamente únicamente perjudiciales. O lo que ha ocurrido con las trabajadoras y los trabajadores de AENA. En la madrugada de hoy, efectivamente, se ha firmado un preacuerdo que debe de ser la vía para la desconvocatoria. Creo que se puede afirmar que, con respeto a la voluntad democrática de los trabajadores de AENA, a los que se le va a someter a referéndum el preacuerdo, creo que con toda probabilidad se puede hablar de que la huelga se va a desconvocar. Pero que quede siempre muy claro que la responsabilidad inmediata ha estado en la posición del Gobierno, que a su vez, no lo perdamos de vista, tiene mucho que ver con los desvaríos de la política de ajuste del Gobierno de la Nación. Porque este conflicto que vamos a evitar con un acuerdo que equilibra las decisiones iniciales del Gobierno está enraizado en las medidas que supusieron la congelación de las pensiones públicas, en el recorte del salario de los empleados públicos, en el recorte de las inversiones y en una política de privatizaciones que podría tener, y creo que afortunadamente en este caso lo vamos a evitar, consecuencias irreversibles en las plantillas y en los derechos laborales. Políticas de privatizaciones que en la práctica van a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque se pretenden allegar recursos a corto plazo, privatizando parte de actividades económicas o rentables o que aseguran la estabilidad, por ejemplo, de la red de aeropuertos españoles, cosa que la decisión del Gobierno ponía en jaque. Y todo esto, compañeras y compañeros, se produce en el marco de una serie de políticas de la Unión Europea. El señor presidente del Gobierno nos ha enviado una carta a Ignacio y a mí, invitándonos a una reunión el próximo día 23 de marzo, víspera de la cumbre europea del 24 de marzo. Yo no sé qué nos va a contar. No sabemos qué nos va a transmitir el Gobierno. Nosotros sí sabemos lo que le vamos a transmitir al Gobierno. Y lo que le vamos a transmitir al Gobierno es nuestra gran preocupación por lo que significa el denominado Pacto del Euro, por las consecuencias que puede acarrear el denominado Pacto del Euro. En línea
generales, a nuestro juicio, y de manera fundamentada, más allá de frases más o menos diplomáticas que se incluyen en el borrador, supone una injerencia en políticas consideradas nacionales por el Tratado de la Unión, como pueden ser las políticas de negociación colectiva o como pueden ser las políticas de seguridad social. Más allá de las frases diplomáticas, supone dar un paso en términos de injerencia en decisiones que corresponden, según el Tratado de la Unión, a los gobiernos y a los parlamentos de cada una de las naciones que componen la denominada eurozona. Supone también intentar tratar de manera uniforme situaciones desiguales. Como recordaba no hace mucho tiempo Jacques Delors, la eurozona, Europa, está formado por países de altos impuestos, bajo consumo, gran capacidad exportadora y otros países de bajos impuestos, de alto consumo, de baja capacidad exportadora. Y se pretende tratar con el mismo rasero a países que tienen unas características distintas. Hay otra consecuencia, compañeras y compañeros, en este pacto, o denominado pacto del euro. En la práctica, con el pacto del euro, se pretende tratar a los países como si fueran empresas. El denominado pacto del euro rezuma una lógica que puede tener sentido aplicada a la situación concreta de una empresa, pero tiene muy poco sentido cuando se intenta trasladar a la realidad social de un país. Y ese es un elemento que también nos preocupa, como nos preocupa mucho que sea un país o un par de países los que pretendan marcar las reglas del juego, en vez de las instituciones europeas, que son las que lo debían de marcar. Y luego en los contenidos, ese pacto, respecto al principal problema que tiene Europa y que particularmente tiene España, como es el problema del empleo, ese pacto está carente de contenido. El apartado de promover el empleo es un apartado con contenido retórico al servicio del apartado correspondiente a promover la competitividad. Y ese es un elemento que, a mi juicio, el gobierno de un país que tiene el 20% de paro debería de tener todo el interés en que se corrigiera y que se pusiera en primer plano la lucha contra el paro e iniciativas a favor del empleo en cualquier tipo de compromiso que haya que definir a nivel europeo. Y nosotros, compañeras y compañeros, también pensamos que estas no son maneras de enfocar los problemas que tiene Europa en relación con la crisis y en el horizonte de la recuperación de la economía. En Europa no hacen falta pactos desde la imposición. En Europa es urgente conseguir un gran acuerdo social y un gran acuerdo económico, con la participación de los sindicatos, con la participación de los empresarios europeos, de las instituciones europeas, que tenga como objetivo la preservación del modelo social europeo y la apuesta por el crecimiento económico y por el empleo, a través de la innovación, de la mejora de la formación, a través de inversiones que mejoren nuestras infraestructuras y nuestro capital tecnológico, a través de una lógica de consenso con participación efectiva de las organizaciones sindicales, empresariales e instituciones europeas, que encarrile de manera correcta
la lucha contra la crisis y los escenarios de la recuperación económica. Decir, compañeras y compañeros, por último, que en ese pacto se habla de un alineamiento de salarios con la productividad. Bien, es verdad que luego se habla del respeto a las tradiciones nacionales, y yo lo que tengo que manifestar es que en España intentar imponer un modelo salarial que vincule exclusivamente los salarios a la evolución de la productividad sería imponer una regla perjudicial para los trabajadores y perjudicial para el interés general de este país. Porque España, que es un país con inflación endémicamente alta, tiene necesariamente que conciliar el crecimiento de los salarios con la lucha contra la inflación, como hacemos con nuestro modelo de determinación de salarios acordado con la patronal y basado en el triple vértice: previsión de inflación, cláusula de revisión salarial y reparto negociado de la productividad, que es, compañeras y compañeros, lo que vamos a seguir defendiendo. Quiero concluir con una reflexión hacia el Gobierno. Estamos negociando, como sabéis, con la patronal qué cambios hay que hacer en la negociación colectiva. Nuestro objetivo muy claro es garantizar la cobertura de la negociación colectiva en los salarios, jornadas y condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Es una negociación compleja, pero que el Gobierno no se ponga nervioso. Los ritmos los que estamos marcando quienes debemos de marcarlo, los sindicatos y la patronal. Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo con contenido. Un acuerdo que sea eficaz, a diferencia de lo que está provocando la reforma laboral que pretendemos corregir con la iniciativa legislativa popular. Y lo mejor que puede hacer el Gobierno es no mostrar nerviosismo, que no cometa los errores que cometió cuando negociábamos sobre la reforma laboral con la patronal hace ya algunos meses. Porque las expresiones públicas del Gobierno no beneficiaron aquel proceso, sino que lo perjudicaron gravemente. Y como se dice en lenguaje coloquial, se juntaron el hambre con las ganas de comer. La posición del Gobierno y las características, vamos a denominar características personales del presidente de la patronal de aquel entonces. La situación en la patronal ha cambiado. Debe de cambiar también en profundidad la posición del Gobierno en relación con el comportamiento de aquel entonces. Con esta reflexión quiero terminar esta intervención. Os dejo con mi compañero y amigo Ignacio. Ignacio, tienes la palabra. Que ya vamos a empezar a recabar los primeros apoyos de esta campaña. Recordamos que es necesario poner el nombre, los apellidos, el número de DNI, el municipio en el que estamos censados, evidentemente, pues...